¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Volvemos con un nuevo vídeo de Warhammer 40.000 Conquest, esta colección en fascículos que Games Workshop de la mano de Salvat está publicando semana a semana en nuestro país y que trata pues esto, ¿no? De introducir a novatos y de ayudar pues a los más veteranos también un poquito a conocer un poquito con más profundidad este universo de Warhammer 40.000. Hoy venimos a hablaros de este fascículo, del fascículo número 45, en el cual pues se va a centrar mucho en los exploradores, ¿no? En estos scouts, como dicen ahora en Games Workshop, ¿no? Nos empieza pues hablando de esto, ¿no? De los Space Marine Scouts, del equipo Scout y de elegir las armas de nuestras unidades, ya que tendremos diferentes opciones para montar estos Scouts, ¿no? Como siempre, voy a anunciaros lo que viene ahora. Quiero sobre todo haceros un pequeño inciso. Al final del vídeo voy a poner una parte, ¿no? Pues en este vídeo de 360 grados con estas miniaturas ya pintadas, ¿no? Que pinté hace un tiempo, ¿vale? Y para los que no hayáis visto, pues creo que os puede ser muy inspirador. Y como siempre, ahora vamos a cambiar y vamos a ver este fascículo un poquito más de cerca en un primer plano. Pues ya tenemos montado este primer plano, que tanto os gusta, y bueno, básicamente pues vamos a ver estos 5 scouts, ¿no? Estos 5 Space Marine del tipo explorador, y que vamos a tener pues como veis en dos matrices, ¿vale? Van a ser dos matrices, ya veis que con un nivel de detalle como siempre impresionante. A mí estas miniaturas ya las veis montadas, me gustan muchísimo, me parecen realmente una caña. Me resulta más agradable pintar estas miniaturas así de los exploradores que un Space Marine chapado a tope, ¿vale? Me resulta mucho más agradable. Aquí vais a tener diversas opciones de montaje, sobre todo a nivel de armamento, ahora lo veremos en el fascículo, pero ya veis que vienen muchas matrices, ¿vale? Vienen muchas cosas, además vienen detallitos como las granadas, estas bolsitas, ¿no? Que llevan ahí, pues no sé si para llevar la comida o qué que llevan estas bolsitas, ¿no? Estos tíos. Pero bueno, oye, están muy molonas, y ya veis pues que realmente, pues oye, vais a tener opciones de montaje que va a ser pues esto, ¿no? Una maravilla, ¿vale? Voy a apartar las matrices, recordad que al final del vídeo las veréis montadas y pintadas, como siempre, pues con estas peanas, en este caso son de 25, para estos 5 exploradores, que ya veréis que dependiendo del capítulo los exploradores toman un sentido u otro, ¿vale? Hay algunos que son los novatos, otros que son los especialistas, dependiendo del capítulo, ¿vale? Esto ya cada uno se monta su película, ¿no? Y esto es un poquito lo que vamos a ver, pues con estos Space Marine Scouts, el equipo que vais a poder ponerles y cómo elegir las armas de las unidades, ¿vale? Así que, sin más, vamos a empezar. Y aquí, pues ya después de la introducción de Ian y este índice, pues ya empieza a hablar, pues de esto, ¿no? Desde estos exploradores, que aquí nos dice que los exploradores, pues son reclutas que son puestos a pruebas y entrenados en el campo de batalla, ¿vale? Básicamente aquí ese enfoque, pues por ejemplo los ultramarines, si no recuerdo mal, pues están enfocados de esta manera, están enfocados pues para ser reclutas que de alguna manera se forman, y los que sobreviven pues van pasando a los capítulos de verdad, ¿no? Es un poco, a mí yo no acabo de estar muy de acuerdo con esta filosofía de explorador, pero porque para mí sí que, pues sí hay otros capítulos que veréis luego que se enfocan más, que realmente es un especialista, ¿no? El explorador no debería ser carne, cañón o formación, ¿no? Pero bueno, oye, así se lo montan la mayoría de capítulos, un tema de Codex Astartes, ya sabéis, y nada, no hay nada que decir, lo que diga el emperador o Robo Gilliman va a misa. Infantería ligera, reclutas, rol de batalla diversos, porque ya sabéis que con toda la equipación que tiene pues pueden hacer lo que quieran, y luego pues especialidades de tácticas de sigilo, combate antiinfantería, sabotaje, infiltración, reconocimiento, asesinato. Básicamente pueden hacer de todo y para todo, son muy importantes. Los que jugáis aquí el team, sobre todo, también lo sabréis, que este tipo de unidad, ¿no? Nos es muy útil, ¿no? Y aquí pues por ejemplo nos habla de los neófitos Black Templars, ¿no? Que básicamente no inician el entrenamiento en campo, su entrenamiento en escuadras de scout, ¿no? En su lugar pues entrenan en filas de hermanos de batalla, y cuando pues se ven experimentados se llaman iniciados, ¿no? Entonces pues van cambiando un poquito. Es lo que os decía, que al final cada capítulo pues se lo enfoca de una manera, ¿no? Por ejemplo, aquí hablan de los exploradores lobos, ¿no? De los lobos, que a diferencia de
de otros capítulos que sigue el Codex, los Scouts, los Space Wolves, pues no son escogidos, no son escogidos entre los nuevos reclutas, ¿no? Sino que son experimentados pues con bastantes horas de batalla, ¿vale? O sea que es un poco lo que os decía, ¿no? Pero bueno, oye, esto es así. Y aquí vamos a la armería Scout, ¿no? Pues tenemos escopetas tartes, la capa de camuflaje, granadas, espada sierra y los binoculares de Scout. Luego aquí en la página siguiente, como siempre, pues nos va a hablar un poco de detalle de todas estas armas, ¿no? De la escopeta, del filoarma, ¿no? Que es el cuchillo, la espada sierra, que la espada sierra básicamente va a ser lo mismo que el cuchillo, lo que pasa es que lo va a llevar el sargento, ¿vale? El capo de la unidad. Luego tenemos la pistola Volter, la capa de camuflaje, el fusil de francotirador, el Volter y las granadas frag y las perforantes, ya sabéis, granadas frag siempre para infantería, unidades de infantería grandes, y las perforantes pues para blindajes potentes, ¿no? Para blindaje de vehículos y de pesados. Cómo montarlo, aquí ya nos dice cómo montarlo, que tengamos en cuenta pues eso, ¿no? Que hay un montón de tipos de armas, pues si vamos a poner escopetas, si le vamos a poner pistola, si le vamos a poner filoarmas, si le vamos a poner espada sierra, que pensemos primero cuál va a ser la configuración. Yo os animo a que juguéis con proxies o que le pongáis, en lugar de pegarlo, le pongáis Blue Tack, y a partir de ahí, pues cuando lo dejáis catar un poco, entonces sí acabáis de decir qué arma ponerle. Otra opción más pro es ponerle los imanes, aquellos pequeñitos, y pues, pero eso ya tiene más faena, también. Yo no lo hago porque normalmente acabo escogiendo una opción que me gusta, y cuando no, pues lo hago rollo proxy, pues fuera tú. Y aquí nada, cómo pintarlo, pintarlo, pues aquí hay este color, que está muy bien, a mí me gusta pues el rollo ultramarine. Ya veréis que el que yo he pintado es más rollito, pues Ángeles Sangrientos, porque es para mí los Patrol, pero bueno. Y aquí las opciones de equipo, que al final es un poco lo que estoy comentando desde el principio del fascículo, ¿no? Pues Volter pesado, escopetas tartes, pistola Volter, nos dice todas las opciones, ¿no? Y cómo van a funcionar las diferentes armas, ¿vale? Aquí nos va hablando de ellas otra vez una a una, y nos dice pues esto, ¿no? El uso que tienen, y por último pues nos da la ficha, ¿no? El datasheet de de estos exploradores, ¿no? De estos scouts. Como siempre, pues llegamos a la parte más de tuto, la parte de misión. Pues en este caso pues vamos a tener como siempre una introducción un poquito literaria con la vocotransmisión clásica, ¿no? de cada misión, y va pues básicamente como veis aquí, ¿no? Con una serie de objetivos, ¿no? En la que vamos a tener que conseguir unos datos que van a ser pues estos marcadores que vamos a colocar, estos 5 marcadores, y que vamos a tener pues que por ejemplo la unidad de la Death Ward va a tener 4 unidades de 3 por workers, y además va a tener un Plague Champion con pistola, espada, bueno, hasta los topes, hasta con puño de combate, y los Space Marines solo van a tener sus 5 muñequitos, su unidad de 5 Space Marines, ¿no? 5 Scouts. Así que, ostras, es una misión para ya empezar a catar estos Scouts, y darle cañita al tema, Luego, pues nada, como siempre, estas 2 ilustraciones de cierre, portada contra portada, bueno, las portadas de detrás, tú, y nada, esto es el fascículo 45. Ahora os dejo con el vídeo un poco de lo que es el pintado, de esta unidad, que como os digo la pinté hace un tiempo, pero muchos a lo mejor no habéis visto todavía cómo son, y que la verdad es que me siento bastante orgulloso de ellas. Además las pinté con una pintura de estas iridiscentes de Green Staff Wall, y han quedado muy molonas. Así que como siempre os dejo con el vídeo, ya sabéis, cualquier comentario será bienvenido. Muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.